Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a esta presentación del nuevo libro de Federico de Arce, que ha sido editado hace muy poquitos días por el RIL Editores y que se titula, como ustedes conocerán ya, El narrador y sus demonios, Cervantes, Kafka y Borges. En este libro el autor nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre estos escritores. Pero yo creo que el libro va un poco más allá. Yo creo que Federico, con esta nueva obra suya, nos propone un viaje literario para mí en toda regla. Creo que nos invita a un viaje intelectual en el que nos vamos sorprendiendo con cada página que leemos, un viaje que luego también hacemos parada y fonda en la ironía cervantina, en el laberinto borgiano y en la angustia kafkiana, y vamos a llegar a un destino en el que vamos a conocer las conexiones que existen entre estos tres grandes escritores y sobre todo su legado a la literatura universal. Para Federico es importante explorar estas conexiones entre Cervantes, Kafka y Borges para establecer un diálogo entre sus textos y los dilemas existenciales que plantean, pero acaba volviendo a Cervantes después de haber enriquecido la obra con una serie de referencias y pensamientos que amplían nuestra percepción de la literatura. Acaba volviendo a Cervantes porque para él es su demonio preferido, ¿verdad, Federico? Antes que los otros. Pero no solo examina estas influencias mutuas las influencias mutuas de estos tres escritores, va más allá del libro, también cuestiona el papel del escritor y su relación con la memoria, la imaginación y la realidad, que quiero imaginar que son otros de sus grandes demonios. Para presentar a Federico, decir que todo el mundo conocemos que es profesor de literatura en el Instituto Sefarad de Toledo y que somos conscientes de que ha desarrollado una notable carrera literaria tanto en la poesía como en la narrativa. Ha publicado varios poemarios y las novelas, porque no hay una Hofbrauhaus en Toledo, La voz de Sadai y La vieja, y además recordemos que fue galardonado con el certamen literario Dulce Chacón por su obra Piratas. Para esta presentación se ha hecho acompañar de dos personas bastante significativas para él. Entre ellas está Andrea Aguirre, que es editora en RIL España, y comentar de ella que es licenciada en Pedagogía, en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, con lo cual vamos a poder sacar mucho de ella. Y también de su compañera Mercedes del Río, que también es docente y, como he dicho, compañera de Federico en el Instituto Sefarad. Vamos a empezar este viaje, vamos a empezar a conocer este libro y lo vamos a hacer de la mano de Andrea Aguirre, a la que cedo la palabra. Bueno. Buenas tardes. Lo primero, quería agradecer a todos y a todas por venir a acompañarnos a esta presentación. También gracias a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por acogernos, a Mercedes del Río por prestarse también a acompañarnos, por supuesto a Federico por regalarnos esta obra literaria que seguro que vais a disfrutar mucho. Y quiero comenzar leyendo un fragmento del prólogo del libro, que lo escribió José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que habla de las páginas de este libro de esta manera. Dice que son unas páginas escritas desde la pasión por la literatura y que nos llevan a compartir esta pasión, una pasión que nos enriquece, que nos instala en nuestro mundo, un elogio a la literatura como una forma de vida, de entender la vida, de entendernos en la vida. Y he querido traer aquí estas palabras del maravilloso prólogo que nos ha escrito José Manuel, porque fue él precisamente quien puso en contacto a Federico con RIL Editores, y se lo agradecemos enormemente porque Federico de Arce ha resultado ser un lujo como autor para nuestro catálogo, que además es un catálogo que nosotros procuramos cuidar con mucho mimo, con mucha devoción y manteniendo siempre la calidad que queremos para nuestros lectores y lectoras. Y un breve apunte para quienes no conozcáis todavía RIL Editores. Somos una editorial con sede en Chile y en España, lo cual nos permite conectar las dos orillas y que nuestros libros tengan mayor recorrido geográfico. De hecho, tenemos tiendas online en diferentes países de Latinoamérica, con lo cual pues el libro podrá viajar por todos los países de habla hispana en los que tengamos esa tienda online. Nuestra casa madre de Chile se fundó en 1991
Desde entonces, bueno, pues se han publicado ya miles y miles de libros de todo tipo de géneros, hay narrativa, hay poesía, hay ensayo. Y la sede española se creó más recientemente, hace más o menos unos 8 años, pero ya ha creado un catálogo propio muy interesante en el que apostamos por libros, como decimos en nuestra web, que quiebren la realidad de algún modo, bien haciéndola más visible, bien dejándola hecha añicos. Y es por esto por lo que estamos muy orgullosos de presentar hoy El narrador y sus demonios, de Federico de Arce, porque es un libro que rompe moldes con su forma de conectar la experiencia lectora con la escritura, de hablarnos de esa pasión por la literatura. Y yo ya acabo de hacer esta pequeña introducción para dar paso a los protagonistas de la tarde, que son El narrador y sus demonios, con su autor Federico de Arce, nuestro querido autor, y Mercedes del Río, que nos va a hablar, ¿no?, sobre esta bella obra. Bueno, buenas tardes. Yo pensaba hablar un poquito en general de la obra y luego dejar hablar a Federico. Y luego ya le cortaré, no os preocupéis. Sabéis que soy Mercedes del Río, compañera del Instituto Sefaraz. He estado calculando y creo que podemos haber compartido unos 1.500, 2.000 cafés. No es una exageración, de verdad, ¿eh? Y a Federico me une muchísimo cariño y también admiración como persona y como escritor. Creo que conocéis todos a Federico, pero por decir algo diré que es una persona absolutamente excesiva en su inteligencia, en su capacidad de trabajo, que es brutal, en sus palabras siempre, en su generosidad. Y bueno, solo hay una cosa en la que no es excesivo. Ya sabéis que excesivamente diplomático no es, ¿verdad? Su obra es ya muy extensa y no voy a decir todos los títulos, solo voy a decir los que me gustan especialmente. En narrativa, pues La voz del Shaddai, La vieja también, y los poemarios, pues Miel de brujas, también Un mal español y sobre todo Aguas arriba de mi madre. Me parece que en todas las obras hay una presencia muy fuerte de Federico, eso me llama la atención. Es raro que en una obra suya no salga Fuensanta, Carmen, los bares que le gustan, sus amigos, Marjaliza, pero a la vez son unas obras muy distintas entre sí. A veces me parece hasta extraño. Él ha usado diferentes heterónimos, ya sabéis, José Luis de la Bodega, Abraham Abravanel, el poeta chino Jutsi, pero yo tengo razones fundadas para sospechar que es que hay varios Federicos. Uno está ahora aquí, otro debe de estar en el jardín y alguno está trabajando en los 2, 3 o 4 libros que tiene ya preparados en el ordenador. Lo he visto, es verdad. En todo caso, pues aquí estamos delante de uno de sus libros, el último, el penúltimo, os aseguro que ya hay unos cuantos en camino, que es El narrador y sus demonios. Yo miento un poco mal y entonces no pretendo fingir que soy una lectora muy culta y que, bueno, en realidad, como dice Federico, soy una lectora aseadita. No voy a fingir estar a la altura de esta obra. Y entonces os voy a decir mis sensaciones cuando he empezado a leerla. Lo primero que ve uno es la extensión, que son ni más ni menos que 415 o algo más páginas. Recuerdo una de las presentaciones de Federico en que su editor dijo algo así como que llevar ese número de páginas a una editorial era simplemente un acto de desobediencia civil. Y es verdad, sigue desobedeciendo y hace bien. Sin embargo, yo sé que Federico ha cortado en estas 415 páginas como podía haber cortado en 900. O sea, esto es parte de un libro total, que le digo yo en broma, que está en su cabeza y que es muchísimo más extenso. Lo segundo que ve uno al abrir el libro es, primero lo voy a llamar erudición. Una cantidad de citas de autores, de lecturas, que es verdaderamente impresionante. Pero no son citas al uso, sino que, por ejemplo, cita a un escritor que está hablando del Quijote y cita a otro que también habla del Quijote y en su discurso cita a un tercero. O sea, citas dentro de citas. A veces nos cuenta los cuentos enteros, porque cita uno y dice, bueno, como es corto, y nos lo suelta entero y verdadero. Habla de escritores que yo reconozco que jamás había oído mencionar y he llegado a sospechar que se inventaba alguno,
pero no. Pasa, además de una época a otra, con una facilidad que a mí, sinceramente, me admira. Y cita pues, a Miguel Casado junto a Santa Teresa, a Platón, de repente está hablando de China, luego en Auschwitz. O sea, de verdad, yo me he quedado asustada. Para los seguidores fieles de Federico, siento decepcionaros, pero esta vez Spinoza queda un poquito relegado, en favor claramente de Kafka. Federico dice Kafka, con el acento murciano, y me suena fatal, pero así lo dice. Yo hubiera dicho que es un mosaico, pero no lo es. En los mosaicos las piezas se quedan quietas, y aquí no hay nada que esté quieto. A veces el libro me parecía como un local de copas, con muchas conversaciones a la vez, en el que las ideas oyes algo que te interesa, luego vas a otro sitio y oyes otra cosa, o sea, no hay nada que esté estático, al revés. Para no quedarnos en eso que he llamado erudición, que no es erudición, es como una gran reunión de amigos, os diré que es una obra profundamente divertida en algunos momentos. Si tenéis el libro podéis leer el índice simplemente, que es ya una obra literaria. Os he copiado aquí solamente 4 títulos que están en el índice. 1, el manco Miguel de Cervantes sabía que se traía entre manos. A Sancho la noética le importa 2 habas. Otro, los libros son inútiles, sobre todo para quien los escribe. Y luego las cosas de Federico. El hermoso travesti Dulcinea del Toboso, por ejemplo. Para mí, cuando lo leí, el libro se convirtió en una especie de generador de ideas. No hay nada quieto ahí. Y el Quijote es solo el motor, las aspas de las que van saliendo ideas de todo tipo, muchísimas, que además tienen todas el mismo peso. Y él, él o quien sea, suelta una idea, la apoya, luego la refuta, luego habla otro escritor que se critica al primero, y luego aparece el propio Federico y dice: ni me creo esto ni me creo lo otro, este habla de oídas, o sea, la estructura es así. Es verdaderamente lo más vivo y lo más móvil que yo he visto. En cuanto, de los temas yo creo que hablamos un poquito cuando le pregunte a él. En el estilo, como yo he ido siguiendo la creación del libro, pues tuve varias crisis. La primera crisis, como yo soy una asignaturera, en palabras de Vázquez Montalbán, y no soy una creadora, cuando me empezó a pasar hojas, yo lo primero que le dije es: Federico, pero a ver, tú no decías que hablabas del Quijote, es que ahora estás hablando todo el rato de Kafka. Deberías poner en un lado todo lo del Quijote, alguna tontería sí le dije, en otro todo lo de Kafka, y luego todo lo de Borges. Y claro, Federico me dijo esas cosas que dice él, es que claro, sí, Kafka, y luego, y ya me callé y ya está. Porque es verdad, tenía toda la razón. Luego, una segunda crisis fue que yo le devolví todo corregido. Ahí meticulosamente ponía, por ejemplo, en palabras de Borges, y yo ponía 2 puntos, comillas, mayúsculas, y Federico, interrogación, me dijo: eso yo no lo quiero, lo quitas. ¿El qué? No quiero ni interrogaciones, ni comillas, ni 2 puntos, ni nada. Y es verdad, está muchísimo mejor así. Eso obliga a veces a leer y volver a leer. A veces no importa y uno sigue adelante, como si escuchara un narrador oral, pero hay veces que uno decide volver atrás, ordenar esas comas y escucharlo de otra manera. Y la última crisis fue unos días antes de que ya fuera la versión definitiva, que de repente dice: ¿y si quito todas las cursivas? Y a mí ya casi me dio algo. Le dije: no, se acabó. De verdad, a que sí, dije: no, ni hablar, se acabó, me niego ya. Es un libro absolutamente maravilloso, la verdad. Y sobre todo, con esas cosas que he dicho de las citas, no me gustaría que os asustarais, al revés. Hay que relajarse, hay que leer el libro sin estar pendiente de a quién está citando. Se oyen voces, ya os digo, estáis en un bar de copas en el que hay mucha gente sabia hablando del Quijote y de otras cosas que van saliendo del Quijote, que a veces son mucho más interesantes. Y también eso le he pedido permiso a él y me ha dicho que es verdad. Se puede empezar por cualquier sitio. No es un libro que tenga principio y final, aunque lo tiene,
Puede uno saltarse capítulos, puede empezar por el que le llame la atención, y yo creo que no es imprescindible, como en Rayuela, por ejemplo, seguir un orden, sino que resulta igual. Bueno. Pues ya, vámonos, porque ya... Sí, ya. Pues si os parece, siempre esperando que alguien interrumpa cuando quiera, yo voy a terminar de hablar sola leyendo un fragmento de la página 200, si lo tenéis ahí, que me gusta especialmente y creo que a Fuensanta también, por lo que me ha dicho Federico. Entonces lo leo y empezamos ya el diálogo. Son mis víctimas. Bueno, se llama De cómo Chuangzi, espero decirlo medio parecido, y Huxi me salvaron la vida. Como un imbécil, durante buena parte de mi vida imité a Kafka y a Pessoa. Con 17 años, después de una terrible lesión de atletismo y tras 2 operaciones, me convertí en un eremita. Adelgacé de 92 a 70 kilos y poco después, durante más de 20 años, bebí y fumé más allá de lo que a cualquier destino común le haya sido concedido. Aún cortejo esas 2 maneras, el ascetismo extremo y el don de la embriaguez. He aprendido a vivir con ellas y contra ellas en mi derrota. Ahora, las vidas de Pessoa y Kafka son un contraejemplo. Lucho para no dejarme arrastrar por la fuerza de sus obras, que no consigo conjurar. Menos mal que Chuangzi llegó a tiempo y que Huxi me salvó de la indefectible derrota final que yo cortejaba para antes de los 40. Ahora, a mis 54 años, puedo seguir escribiendo, hablando con ellos. Releo ahora las notas que tomé hace más de 30 años en la edición del otro proceso de Kafka. Anoto allí entre asteriscos una de las características más tenaces de la mentalidad de Kafka, es que nunca aprende de sus errores. Bueno, pues por empezar por algún sitio, porque ya os digo que podríamos empezar por un montón de sitios distintos. Yo, como soy asignaturera, he llevado un poquito el orden, pero soy consciente de que me tengo que saltar un montón de cosas. Pues lo primero que le pediría a Federico es que nos explique por qué se titula así, cuáles son sus demonios, y quizás es momento de que nos lea el cuento de Kafka que se coló entre Borges y Cervantes. Dejaré que les pida perdón a los amigos. Pídeles perdón. Perdón por escribir otro libro. Gracias a Mariló y a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que siempre son tan amables. A ti, que veo que has venido... Cualquiera. Bueno, no voy a decir nada. Ah. ¿Te has traído el bigote o no? El bigote siempre. Es que hubo una temporada en que era yo la jefa y todos los demás del departamento, ya ves tú, y todos los demás eran hombres, y entonces Federico me regaló un bigote postizo que yo llevé en el bolso sin olvidada de él mucho tiempo, hasta que una vez alguien dijo, ¿no tenéis algo para disfrazaros? Y yo dije, ¿quieres un bigote postizo? Y lo dejé totalmente sorprendido, claro. Y bueno, muchas gracias a Andrea y a Ril, ¿no? Es verdad, no nos habíamos visto hasta ahora, ni siquiera. Cuando escribí el libro, claro, yo pensaba, yo quería que saliera el libro de la Resistencia, con El Mundo Garrido, y cuando hablé con El Mundo me dijo directamente, no, tienes que hablar con José Manuel Lucía. Y yo, joder, José Manuel Lucía es el catedrático de la Universidad Complutense de Románica, un tío muy majo. Pero total, que al final no tuve más remedio que hablar con José Manuel Lucía. Y nada, tenía siempre la prevención, porque claro, digo, a ver qué va a decir este hombre, porque este no es un libro de profesores, en cierta medida es todo lo contrario. Quería distanciarse también del típico libro que escriben los profesores sobre el Quijote. Él se dio cuenta inmediatamente. De hecho, él lleva la editorial de Rial. Se llama Rial la suya, ¿no? La Pigmalión, Rial Pigmalión, sí, que es donde editan los libros sobre el Quijote, y podía haber salido allí, pero muy generosamente me dijo que hablara contigo, que fue cuando nos conocimos por teléfono y nada, inmediatamente, claro, para mí ya no lo dudé, porque yo estas tonterías de estar con... Hay editoriales importantes de esas gordas no me han interesado ya nunca mucho, porque no, de verdad, mejor no estar en ellas. No quiero. Y bueno, podía estar con Huelga y Fierro, con esas cosas como siempre, pero no, digo, esta
que este libro yo creo que se puede entender aquí muy bien, pero a lo mejor donde mejor en Argentina. Este es un libro para argentinos. Tú eres argentina y sabes por qué lo digo. O sea, que en Hispanoamérica quizás mejor que aquí y más en Argentina, pero bueno, eso da... Yo es que soy de alguna forma soy un escritor argentino en español, aparte de chino. ¿No eres sí, chino? Sí, tú lo sabes. Y bueno, pues eso, pues daros las gracias y el perdón. Y bueno, ¿qué querías decir? Nada, yo te había preguntado que nos explicaras qué es ese título del narrador y sus demonios y cuáles son tus demonios. O si Pues, quieres leer el cuento de Kafka. El narrador y sus demonios parte de cuando yo estaba en la universidad y yo hice filosofía y letras, como ahí dábamos pues, todo, filosofía, literatura, etcétera. Fue la última promoción que salió en España de filosofía y letras. Y apareció por allí el doctor Meregali, que era un discípulo directo de Ortega y Gasset. Entonces yo tenía que plantearme hacer la tesina que se hace en Italia. Pues estaba en tercero, entonces empieza una especie de trabajo de tesis. Yo quería hacerla sobre el Quijote. Y este hombre me dijo, ¿va usted a hacer una tesis sobre el Quijote? Eso ha escrito todo el mundo sobre el Quijote. Pero claro, yo lo que quería era aplicarle al Quijote las teorías de Walter Benjamin del narrador, que con Francisco Jarauta y el gran profesor de filosofía de la Universidad de Murcia y José María Pozuelo, otro gran crítico literario, pues yo trabajaba mucho. Yo solo he tenido 2 o 3 profesores buenos en la universidad, el resto sobran, ¿no? Pero los 2 o 3 que iba solo a esas clases, estaba siempre con ellos y aprendí mucho. Y bueno, pues claro, Meregali me dijo que no, que él no me dirigía a eso, que si es que estaba tonto y que con una persona con la que te puedes ir de bares no se hace una tesis doctoral. Y tenía razón. Porque esto es la antitesis doctoral. Lo que va es, bueno, en contra de todo. Es un pensamiento que no se cierra. Y el nombre es El narrador por Walter Benjamin, ¿no? Los demonios, los míos personalmente, o sea, si hablamos de novelistas, cuando estaba pensando, yo lo que pensaba era, o sea, a mí hay 3 escritores que, se puede decir de novela, uno de ellos no lo es, que están por encima de todos los demás, que son Cervantes, Kafka y Dostoyevsky. O sea, tú lees a esos 3, Antonio, sé que se le arreglarme el bigote. Y es que el resto no llegan a ninguno de esos 3 a la altura del zapato. El problema es que Kafka no es un novelista, como tampoco lo es Borges. Borges está a la altura de estos que he dicho, pero no es un novelista, es un narrador. Ahí está ya el problema, en que hay que ver qué es un narrador, qué es un novelista, qué es narrar, qué es el mito, qué es el cuento. Y es una de las cosas que se abordan en el libro. Y yo creo que sería el momento de que leyeras, quizá en la página 56, es que justo tenía yo apuntado la diferencia entre un narrador y un novelista. La página 56... ¿La tienes? Sí, por supuesto, pero lo lees tú. Esto siempre estamos en vivo, y en directo. Venga. 56, ¿qué tengo que leer? Ahí. Ah, esto te gusta mucho. A ver, es que siempre ya me he puesto en las gafas de Sánchez Dragó. He dejado de ser George Clooney y me he convertido en Sánchez Dragó. Pasa siempre. En el capítulo 20 de la primera parte del Quijote, por todos conocidos como el de la aventura de los batanes, le dijo Don Quijote a Sancho que le contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que si hiciera, si le dejara el temor, que así hiciera si le dejara el temor de lo que oía. En realidad Don Quijote quería distraer a Sancho de su miedo, o sea, quien escucha el cuento entretiene a quien lo cuenta. Esta paradójica inversión la he vivido en carnes propias. Sé ahora que mi hija guardaba el sueño cuando era pequeña, no tanto por el placer que tenía cuando le contaba un cuento, como por el gusto que yo sentía por las modificaciones introducidas noche tras noche en las tramas tradicionales de Caperucita o Blancanieves o Cenicienta para su fastidio fingido. Ahora reconoce que le encantaban esos cuentos, pero aún más le gustaban mis enredos. Papá, me decía, es horrible, y acababa contándome ya el cuento. Era lo que yo quería. El narrador pertenece al grupo que forman los maestros y los sabios, y Carmen pensaba que su padre solo era un necio, o sea, que no sabía los cuentos como el sabio, del que dice Benjamin, conoce el consejo, pero no limitado a algunos casos, como hace el refrán, sino para muchos. Con esa paciencia de mi hija, de los sabios y de los niños, que no era en realidad la mía, sea bendecida para siempre la santa paciencia, escuchó Don Quijote el cuento de Sancho sobre Lope Ruiz y la pastora Torralba, en realidad un cuento popular. Y bueno.
la obra de Federico, hubo un momento en que él con inseguridad me decía: ¿a que se puede leer como una novela? Y yo le decía: no, No, es que de ninguna manera. Y cuando empecé a leerla más despacio y vi esto, pues comprendí que es que no era una novela, vamos, ni lo es, ni se puede leer como una novela. Es un relato escrito, pero oral. Que, bueno, explica tú, que eres el que lo has escrito, Ala. Pues no lo sé, tienes razón, porque me estaba yo equivocando, porque si es no tiene nada de novela, porque además va contra la novela, en cierta medida. Por eso. Va contra la novela, pero sí, pero tampoco, claro, lo que pasa es que los editores tienen que poner... A mí los géneros, los que ya conocéis mi obra, Ana Camuña tiene toda mi obra y la de Nabokov, lo único en lo que nos parecemos, Nabokov y yo. Y siempre rompe el concepto de género. A mí el concepto de género es un concepto de expectativa que me parece bastardo, que no me interesa. Entonces, pues mis poemas a veces parece que no lo son, mis novelas pues tampoco lo son. Recurro siempre a géneros antiguos, olvidados, como el Midrash o los capítulos interiores chinos para hacer cosas. Y con el tiempo, bueno, pues igual que cuando hago dibujos, que no sé, pues me salen como unos monigotes que a Carmen de vez en cuando le gustan, que son vórtices, son cosas que no tienen principio ni final, porque a mí eso no me interesa. La teleología y eso que tenga un principio, un nudo y un final, me parece que no es verdad. La esencia narrativa es precisamente destruir eso. No sé hasta qué punto quieres que hablemos de... Ni tampoco sé muy bien dónde viene la pregunta. Entonces, en concreto, en el episodio de los batanes, están huyendo Sancho y Don Quijote unos ruidos tremendos. Y es que ahí es una situación maravillosa. A mí es uno de los momentos que más me gusta, porque están los dos literalmente cagados de miedo por entrambas canales, dice. O sea, Sancho se ha hecho aguas mayores y menores. Y Don Quijote, ahí es donde se hacen amigos, el primer diálogo, ahí es donde surge la novela surge ahí, pero al mismo tiempo es la ampliación de un cuento que no va a terminar nunca, y es maravilloso, porque a Don Quijote le importa un pimiento y sabe perfectamente el cuento, sabe que tiene que ir cruzando cabritas, y es como el chiste aquel famoso que ahora no se puede contar de chúpeme la y sigue. Pues lo mismo. Perdón. Es una... Pero, o sea, la idea de la que parte de lo antes, o sea, el cuento de cuenta es una tontería, es un cuento tradicional. Sin embargo, lo que consigue hacer de lo antes es maravilloso, porque lo que nos está diciendo es que el interés está... No, el que está contando el cuento es el que se está entreteniendo, porque el que está escuchando lo que está aguantando el cuento para que el tonto de Sancho no pase miedo, porque está cagado, él también está muerto. Pero si os dais cuenta, esta es la esencia de la narración, ¿no? Esto es lo que hace Sherezade cuando está postergando la muerte y contando un cuento tras otro a Dinarzade para que no le corten el pescuezo, ¿no? Entonces estamos ante la esencia del narrador, que como pasa en la plaza de Marrakech, que llega un narrador, cuenta un cuento, y llega otro, y donde parece que ha terminado perfectamente el cuento, tiene que seguir otro, y así hasta que pierden, ¿no? Y vuelve a empezarse a contar, ¿no? Lo que se trata de los cuentos con marco, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir en parte a eso, pero claro, para mí el protagonista, cuando decía novela, falsamente novela, la narración, aquí no es tanto, yo no estoy hablando tanto de Cervantes, de Kafka o de Borges, que sí, de los tres, porque el libro aborda la relación de los tres, es decir, Kafka lee el Quijote y Borges lee a Kafka y el Quijote al mismo tiempo, eso lo estamos haciendo. Pero al mismo tiempo estamos marcando cuáles son los géneros narrativos, y otra de las... ¿Y dónde está el Quijote? ¿Por qué el Quijote es un libro tan importante? ¿Vale? ¿Por qué el Quijote es un libro donde está el mito, donde está el cuento, donde está la novela y donde está todo? Y donde está incluso se anticipa, que es la otra parte que a mí quizás es la que a vosotras más dura os ha resultado, porque sois las que lo habéis leído, que es la de cómo a través del Quijote y de Borges se ha construido la filosofía contemporánea, que es todo lo que se llamaba la posmodernidad y la modernidad líquida. Y nosotros, sin darnos cuenta, fijándonos siempre en lo casposo del Quijote, en lo numantino, en lo hispánico total, y cuando lo reivindican en muchos sitios, pero ¿qué vas a reivindicar ahí? Si tú quieres la España gloriosa, pues los Reyes Católicos tienen la Celestina,
Con Carlos el emperador tienes el Lazarillo y con los Felipes tienes el Quijote. Es mierda, huele todo a ajo y cebolla, a olla podrida, que está muy buena, pero es olla podrida. Es una cuerda de presos, todos perseguidos, como luego Teresa de Ávila, como Juan a Lorca ya sabéis que le van a pegar un tiro, Machado exiliado, Fray Luis de León. Miguel Casado lo llama la larga cuerda de presos. Entonces, claro, una de las cosas que yo quería hacer con el libro era quitarlo, que es lo que hace Borges antes que yo, quitarlo de la lectura casposa hispánica, que se ha hecho aquí, también se ha hecho a veces en Argentina o en Puerto Rico, en cualquier país, quitarlo siempre de lo hispánico total, de lo numantino, y ver la universalidad. Y bueno, ahora si queréis pues podemos ir hablando también de eso. Entonces, el Quijote es la posmodernidad. Y yo el primer título que pensé no fue El narrador y sus demonios, sino era cómo salir de la posmodernidad. El problema, vamos a hablar de Spinoza, es que el último gran pensador de Spinoza es Masonic, un poeta francés fallecido hace un par de años, escribió un libro que era parecido. Y digo, ya no puedo, y encima era espinosista también, digo, pues me van a decir plagio. Así que ya... Bueno, Federico, perdóname. Ayer cuando estuve hablando con él, hablábamos de alguna cosa y le dije, Federico, eso que estás diciendo está en otro libro, en este no, está en el siguiente ya. Porque su cabeza es así, siempre está evolucionando y lo que dice un día, pues no lo pone, yo no lo he leído, no me dejes en feo. No es verdad, hombre, estará la idea ahí y tú la estás desarrollando, pero yo te iba a pedir que nos explicaras un poquito, porque yo humildemente no necesito, eso del nacimiento del lector y la muerte del autor. Pues es lo que estamos hablando. Es que ¿Veis? me lo pones a huevo. ¿Veis cuál es el problema? Vamos a ver, cuando tú lees, ayer me decías, cuando empiezas con la muerte de Don Quijote, digo, vale, porque es uno de los momentos más emotivos. Es que me llama la atención que empieza a hablar del Quijote por la muerte del Quijote. Cuando nosotros los profesores de literatura podíamos leer algún fragmento del Quijote hace años que ya no, todos conteníamos las lágrimas, yo me emocionaba. Mira, solo lo estaba diciendo porque dice, joder, voy a llorar. Pero no nos dábamos cuenta, o sí, a veces lo pensábamos, que es que no se estaba muriendo Cervantes. O sea, no se estaba muriendo el Quijote, que el que se estaba muriendo era Cervantes, porque es la realidad. Y encima se estaba despidiendo aparentemente de su personaje, porque se lo habían quitado. Se lo había quitado Avellaneda y quería matarlo. Pero al mismo matarlo, lo que consigue es darle una vida tremenda, porque empieza a traducirse, primero las traducciones francesas, de las que hemos hablado un poco, luego van las inglesas, que también se hablan por la razón, luego las rusas, etcétera, hasta que va a llegar a China, que eso es muy curioso, cómo llega a China es precioso. Y es el momento en que hay que leer la página 91. Pero antes, bueno, acaba y luego déjame que cuente, si me preguntas por la muerte... Claro, entonces, bueno, entonces ahí es donde empieza, hay que empezar a dar al magín y ver qué dijo Kafka, qué dijo Unamuno, qué dijo Borges. Claro, en el capítulo, por ejemplo, 23 de Niebla, se le presenta a Augusto Pérez, se le presenta a Unamuno y le dice, oye, que me quiero morir. Dice, tú no te mueres porque eres mi personaje. Y al final Augusto Pérez dice, sí, pero tú te vas a morir, Miguel de Unamuno. Miguel Unamuno, que quería el tío ser inmortal, resucitar en carne y hueso. Y yo no voy a morir nunca, y es verdad. Unamuno está perfectamente muerto, pero Augusto Pérez no, porque es el personaje de la novela. Es lo que pasa con el Quijote. Entonces eso, muchos siglos después, va a llegar Roland Barthes, que antes lo ha dicho Genet y después Blanchot, y va a decir que el autor ha muerto, que todo pertenece a la tradición, o sea, que lo que muere es el autor, que lo que queda es la obra, que nuestras palabras o nuestros oídos son más viejos que el oído de nuestros abuelos, es decir, que no heredamos solo las palabras, el castellano, sino que estamos heredando no solo las palabras, sino los sintagmas, las frases, las citas, los libros enteros, y que lo que tenemos que hacer es volver a rehacer eso. Esa es la esencia de la muerte del autor, que está muy ligada, claro, a la muerte de Dios. Ya Barthes lo escribió con minúsculas, pero luego va a llegar Foucault y lo escribió con mayúsculas. Y ahí es donde empieza ya el disparate, porque si cogéis el libro de las palabras y las cosas empieza con un prólogo donde habla del idioma analítico de John Wilkins, que es la lengua que se inventa Borges, o que se inventa Borges para el informe sobre Brodie. Pero claro, bueno, que lo había intentado. John Wilkins existió realmente, fue el cuñado de Cromwell, del tirano. Y claro,
Pero no solo eso, es que empieza el libro y entonces empieza hablando de las meninas y de cómo son las meninas. Y luego empieza hablando del libro con el que empieza, que es el Quijote. O sea que tenemos la gran filosofía de lo que se llama el posmodernismo, de construcción, como lo queráis llamarlo, la muerte de los grandes relatos, todo eso está en nuestro libros, porque se inspiran tanto en el Quijote como en la lectura que hacen luego de Borges, en los dos maestros. Y mientras nosotros, hablando de tonterías, cuando han sido nuestros autores, esa es la esencia para mí en el fondo del libro, claro. Kafka es el visionario, porque Kafka es el último gran escritor religioso. Bueno, Kafka es que quizás esté por encima de todos, ¿no? Solo Chuang-Tzu y Kafka están por encima incluso de Dostoyevsky, de Borges y de Cervantes. Por eso cuando me preguntaba Mariló por los demonios, es que lo de Kafka es de la marinera. A ver cómo superamos eso. Y bueno, yo no sé si te puedo contestar más, puedo seguir, no, lo sé. Pero por eso te digo que lo de la muerte... Te iba a proponer, como hablaste de las traducciones y dijiste es sí. bonita la historia de las traducciones chinas, claro. Pues la verdad es que es una historia curiosísima. Si quieres cuéntala tú un poco y luego leo yo el párrafo este. Bueno, de las traducciones, esto va muy despacio, porque aquí, por ejemplo, hay un cuento que conoceréis, que también tiene que ver con esto, que dices que no, es Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Que es una barbaridad, porque eso es Pierre Menard es ahí donde habría que ir. Si estáis con Pierre Menard y os resulta un coñazo, pues saltároslo, y volver luego, leeros el cuento de Borges, sobre todo a un argentino le va a interesar mucho, porque supongo que habrás visto todo lo que se ha especulado, quién podía ser, y qué es lo que significa la historia de Pierre Menard, ¿no? Que Pierre Menard es el traductor del Quijote más raro, más radical, porque es un tío francés del siglo XX que traduce el Quijote y al final se da cuenta que lo pone como el castellano de Cervantes del siglo XVI, ¿no? Es la traducción total. Esto que parece una butad, una tontería de Borges, es una gran reflexión sobre lo que es la posmodernidad y sobre lo que es la traducción, sobre lo que tiene que traducir. Pero bueno, entra dentro de las cosas previsibles que yo iba ahí un poco jugando al despiste porque quería hablar, digo, venga, a ver dónde... Porque yo lo que quería era que el libro llegara a China. Pero, bueno, porque a mí me interesa mucho irme a China, pues soy chino, pero también porque la forma de llegar a China en que yo lo había pensado es preciosa, porque una de las cosas que demuestra el libro es que Kafka es un escritor de la tradición antigua china, es Wu Dai Hanyu, es uno de los grandes escritores chinos como yo, ¿no? Entonces... Sí, nadie dice lo contrario. Yo no grande, pero sí chino. El grande, pero... Pues ya entonces es un gran escritor. Bueno, cuando leáis veréis que es un escritor chino, yo lo demuestro. Tú estás convencido ya. Yo estoy convencida. De lo de Kafka sí, Federico, estoy en ello. Bueno, entonces, ¿me dejas hablar de lo de China, hombre, de las traducciones? Hombre, es que esto es precioso. ¿Te lo cuento entonces? Sí. Bueno, pues mirad, en chino se llama... La novela se llama... Xiaoshuo, eso significa cháchara, cotilleo, cosas sin importancia, y es precioso. Resulta que Lin Shu era un gran erudito, el padre del Wenyan, del chino clásico, y pierde a su mujer, se queda viudo, y se sume en una tristeza tremenda. Y entonces aparecen por su casa sus amigos de Europa y empiezan a cortarle novelas. Y el tío dice, Xiaoshuo era capaz de escribir ideogramas a una velocidad de vértigo. Y entonces este es el primer traductor de Cervantes, tradujo de oída, o sea, el Quijote vuelve a la oralidad, ¿vale? Entonces, los amigos le van leyendo traducciones inglesas del Quijote a un tío que escribe chino a una velocidad de vértigo, y ese tío va convirtiendo al Quijote en un sabio taoísta. Y a Sancho es médico porque ha escuchado porque en inglés pone cure. Y entonces, cura... lo traduce por médico. Y claro, lógicamente Sancho es un alquimista que lo acompaña y surge una cosa muy curiosa que parece ya de Rashomon, de Kurosawa, de Kurawata, de la escritura japonesa, es maravilloso. Además te das cuenta que está en la esencia, pero fijaos, o sea, esto es cómo entra la novela en China. La novela en China entra de esa manera. Un tío está triste y le entretienen de repente las cosas de Dumas, de las novelas europeas, entre ellas está el Quijote. Eso lo conoce luego Lin Shu, Xulin, y surge la gran novela china, porque coge las técnicas literarias y escribe el diario de un loco y el diario y la historia de HQ, que son abrir los ojos.
la literatura china empieza con dos relatos, que uno es el Lazarillo y otro es el Quijote, a la China, así a lo bruto, por la influencia que tiene este hombre. Eso no está aquí, porque eso es la parte que quité de aquí cuando explicamos la locura, lo del Homo Bula, que eso te gusta mucho, de cómo surge el licenciado Vidriera, y eso es lo que influye luego. Bueno, ¿me dejas leer? Es que está muy bien, es una página que me encanta, que está después de explicar lo de las traducciones al chino, que es curiosísimo, la verdad. Bueno, dice, el mensajero tardó 3 siglos en llegar a China. En la dedicatoria al conde de Lemos, Cervantes sabía que el mensajero, como en el cuento de Kafka, sufriría todas las desavenencias imaginables, en este caso en sentido inverso. Es otra forma de leer esta preciosa ironía. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. Apela Cervantes con gracia al mecenazgo del duque. Si tú me ayudas, ¿qué otra necesidad tengo? Pues hermano, le respondí yo, vos os podéis volver a vuestra China a las 10 o a las 20 o a las que venís despachado, porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje. Además que sobre estar enfermo estoy muy sin dineros, y emperador por emperador y monarca por monarca en Nápoles tengo al gran conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear. El mensajero tardó 3 siglos en llegar a China, pero llegó. Los colegios donde se estudia la lengua castellana llevan el nombre de Cervantes, y allí se lee y se traduce la historia de Don Quijote. La historia es preciosa para contarla. Ahora, Aurora Relinque es la directora, que es catedrática, la sinóloga catedrática de la Universidad de Granada, que es la que directora del Instituto Confucio de Pekín, ha traducido la traducción del Inshu, la podéis comprar, es preciosa, se llama Historia del Caballero Encantado. Entonces podéis leer el Quijote en español, pero la traducción, primera traducción china, que es una auténtica barbaridad, una auténtica pasada. O sea, fijaos el disparate, el Quijote, que es libro de libros, se traduce desde 2 traducciones inglesas, se lo van dictando a un tipo que lo pone en chino y le adapta como puede, y ahora el Instituto Cervantes de Pekín lo ha traducido al español, lo podéis leer, es un libro precioso, se llama Historia del Caballero Encantado. O sea, no me digáis que la historia. Bueno, luego viene la historia de Maifu, después de empezar el segundo traductor, ocurre al revés, es un tío que está estudiando en Europa, etcétera, y entonces se muere la mujer y se pone triste y abandona al Quijote porque quiere volver, se refugia otra vez al contrario, hace lo contrario, lo confuciano. Bueno, es muy particular. Cómo entró en China el Quijote es muy gracioso. Bueno, por abordar otra cosa de tantísimas que es imposible y no tenemos tiempo, otro tema que aparece mucho a lo largo del libro es la derrota como momento vital de libertad, como punto de partida, empezando por la muerte de Don Quijote. Entonces, si nos puedes hablar un poquito y luego leemos, me pediste que leyéramos algo del Che, bueno, sí, de esa parte, pues cuéntanos cómo se entiende la derrota desde el Quijote. Hombre, el Quijote, date cuenta. Vamos a ver, vamos a partir de dónde parte este hombre. Partimos de las epopeyas, ¿no? De las grandes epopeyas clásicas. Odiseo su viaje tiene un sentido, tiene que volver a Ítaca, ¿no? Si cogemos la Biblia, tenemos a Abraham, que va hacia la tierra prometida. La idea del viaje, hasta que llega el Quijote. Luego es muy curioso que esto va a suceder en Oriente, pero unos siglos después y sin haber leído el Quijote. Entonces de repente aparece un loco perdido en los caminos, porque no deja de ser un loco perdido en los caminos, con todas las barbaridades, que además que es un loco que es el que tiene razón, del que se van a burlar, etcétera. Un loco que está intentando hacer realidad lo que dicen los libros, porque daos cuenta, Don Quijote, el problema es que él no sabe escribir. Si él hubiera sabido escribir, se habría quedado en su casa, como hacemos nosotros, que somos más miserables y más cobardes. Pero como no sabe, se echa a los caminos, se echa a la derrota, al camino. Y lo único que hace es perder muelas, y perder, y perder, y perder. Y perder, y perder, y perder. Entonces, la utopía está en la fuerza de la derrota. Don Quijote, de ahí Albert Camus va a sacar, por ejemplo, el concepto del hombre rebelde, el hombre que dice no. Y hay gente que no sabe que la figura del Che está fundamentalmente inspirada porque su madre era krausista, como somos muchos españoles, que estamos educados en el krausismo.
y era krausista. Y entonces la idea esa del camino, la idea que tenemos en Machado, que por eso parece chino, del caminante no hay camino, se hace camino al andar, está metida en Era Fuego. Y la idea que él tiene es convertirse en Don Quijote, y se convierte, y gana una ínsula, y se la regala a Fidel Castro, porque fue el que entró en Cuba. Y bueno, si eso lo llevamos a lo que ha pasado con los países hispanoamericanos y lo que nos está pasando ahora, porque claro, es que esto es terrible. Una de las cosas que va abordando el libro es tremendamente político. Todos mis libros lo son, de tremendo compromiso, y no son a lo mejor los más aparentes, como Un mal español, porque el libro más político es Aguas arriba de mi madre, y la gente piensa que es una locura. Aguas arriba de mi madre es el Quijote, es un loco que se pierde en los caminos y se cree que es chino. Lo que pasa es que, claro, bueno, tú tienes todas las claves, porque te di el manuscrito. Y ya sabes más cosas que yo, porque a mí se me han olvidado. Digo, ¿de dónde carajo saqué esto? Entonces, el libro es tremendamente político, porque el libro va girando al final hacia el momento donde estamos. La frase famosa de Adorno, ¿cómo se puede escribir después de Auschwitz? Pues después de Auschwitz se podía escribir. Celan escribió en alemán. El problema es que olvidamos. Hemos hecho el proceso de Nuremberg, hemos hecho el proceso de Eichmann en Jerusalén. ¿Cómo escribimos ahora después de Palestina? O el mal sigue siendo banal, como pretendía, con razón, en parte Hannah Arendt, que le había cogido la idea de Karl Jasper. ¿Podemos hablar ahora de banalidad del mal? No lo sabemos. No sabemos lo que está ocurriendo. Eso es la esencia del libro. O sea, el libro acaba con... En este libro es que hay una vuelta maravillosa por Hispanoamérica, por Bolaño, claro, y también otra más cortita por Auschwitz. Y esa es la esencia del libro, es esa, porque Frank Kafka lo vio que Cervantes había visto la muerte del autor. Dice, por eso están los demonios. Frank Kafka viene a decir algo así: una vez muerto Don Quijote, para exorcizar a su demonio, Frank Kafka escribe la historia de Don Quijote. Sancho escribe la historia de Don Quijote. Sancho no sabe leer, era analfabeto, tiene que aprender a leer y aprender a escribir. ¿Para escribir qué? Su propia historia de dentro, que es la historia de Don Quijote, la historia de la mayor derrota, pero de la derrota hasta el final, hasta la derrota final, porque victoria no hay, porque no hay progreso, porque no hay futuro, no lo tenemos. Solo podemos mirar al pasado, mirar hacia los clásicos. Esa es la esencia del libro, porque estamos viendo lo que nos decía, las teorías que nos decía Benjamin, el narrador, que se están cumpliendo una a una. Nos han metido en un estado de sitio. No sé si ya estamos en un campo de concentración. Y no salimos a la calle, no decimos nada. Mirad lo que están diciendo todos los días. No hace falta poner nombres, ¿vale? Entonces, el libro, la esencia del libro es eso. Yo cuando, por encima de hablar de Borges, ayer te lo decía, a Borges se le ha malentendido más que a nadie. O sea, para mí, el escritor más comprometido del siglo XX es Borges. A Borges se le ha hecho un daño, sobre todo en su país, porque era antiperonista tremendo. Incluso se le acusó de nazi, cuando tiene la denuncia más grande a los nazis es Deutsche Requiem. Y se le acusó de nazi. Es verdad que fue muy frívolo en algunas cosas y que después apoyó una dictadura, pero cojones, si te hacen cesador de pollo siendo el escritor más grande del siglo, porque es el castigo al que lo puso Perón, ¿no? Lo puso de inspector de aves. Es cojonudo. En fin, bueno, ya se me ha ido, ya me has calentado la vena. Yo creo que, como veis, estáis viendo que el libro es múltiple, algo más que múltiple, y además se mueve constantemente, y todo lo que dice Federico está aquí, pero muchas más cosas. A mí me parece que ya hay que ir terminando, pero es que no puedo acabar sin leer García Madero es Sancho. García Madero es de los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que también hay otra vuelta por Roberto Bolaño. Es que es tremendo, de verdad. Es un libro que uno, para llegar a la mitad de las cosas que dice, hay que leerlo 2 o 3 veces y cada vez ves más. Y bueno, pues no sé qué leer, quizás un par de cosas ya solo, ¿vale?
Pues voy a leer una de los epígrafes sobre el Che Guevara. Ernesto Che Guevara, caballero krausista. El Che entró a liberar La Habana una semana antes de que Fidel llegara, pero Castro no tenía la dignidad taoísta de Sancho para dejar el cargo, o del Che, Ernesto Guevara, educado por su madre en el krausismo español. Krausista era también José Martí, padre de la nación cubana. Pocos como ellos dos han encarnado esta filosofía de manera tan extrema, tratando de vivir dignamente sobre esta tierra. No creo que haya nadie más poético y salvaje que el Che. Quijotesco, dejó su puesto en el Ministerio de Industria de Cuba para ayudar en los movimientos de liberación del Congo y Bolivia. Su pensamiento es anterior y más radical que el marxismo. Hay una anécdota que no se sabe si es cierta, pero que lo ilustra. Fidel trataba de establecer en 1959 su primer gobierno y preguntó si en la Asamblea había algún economista. El Che levantó la mano y se le dio la cartera de ministro de Industria. «No sabía que eras un experto en economía», le dijo Castro después contubernio. «Te he entendido mal», le respondió el Che. «Pensaba que habías preguntado si había algún comunista». O sea, los allí presentes, incluido Fidel, para el Che no lo eran. Bueno, veis, la manera de escribir de Federico es que siempre, hasta en la última línea, en la última palabra, da una vuelta más a lo que estaba diciendo. No te puedes fiar nunca. En la última palabra hay otra idea más. Y bueno, es que en algún momento hay que... Sí. No hay que tenerle miedo. El libro, eso también viene de Benjamin. Yo estoy intentando hacer una obra parecida como a la obra de Benjamin, el libro de los pasajes. Lo que hizo Benjamin con el 19, pues yo pretendo, claro, tienes que imitar a tu modelo. Luego tú tienes que apuntar al sol, pero si luego la flecha se te queda en los pies, bueno, pues no pasa nada. Y lo de las citas es común en mi obra, como sabéis, y el recuperarlas, pero funcionó como decía Benjamin, como un trapero. Es decir, además no estoy buscando en ellas autoridad, porque si no estaría, pues lo que te dije, como pitas payas, agua que no mueve molino, como dijo Aristóteles. Aristóteles no dijo nunca nada de eso, el arcipreste simplemente quería ligar. Yo con la cita hago al revés, ¿no? Lo que intento es que no me den autoridad, sino que me la quiten y no tener, que pongan en tela de juicio a veces lo que estoy diciendo, mis convicciones, ¿no? Por eso, en lo que ha dicho ella, que no os den miedo el libro en ese aspecto. Es decir, si lo leéis desde el principio hasta el final, pasa como La Rayuela, que también está deliberado, porque yo es que he echado los dientes con la literatura hispanoamericana. Entonces, pero el que no, pues estos son vórtices, son como ensayos dentro de ensayos dentro de ensayos, que están todos relacionados, que giran sobre ellos, que van obsesivos unos con otros. Si quieres leer solo un fragmento, lo puedes leer, que lo puedes entender. Ese fragmento se va a relacionar con todo el libro. O sea, que empieza y acaba en todas las páginas, porque va rompiendo con esa idea que os digo, teleológica, de que esto tiene un principio. Eso es mentira. Eso es la idea del capitalismo como religión y la idea de la religión de un principio y un juicio final. El juicio final es aquí y ahora. Estamos todos citados a la orden del día. Después de esto no va a haber nada. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ser religiosos. Religioso es volver a leer, como decía Benjamin, ir hacia el pasado y entender que la puerta por la que puede entrar el Mesías no está en el futuro, sino está en el pasado. Y que tenemos que hacer redención a los muertos. Como no tengamos memoria, sobre todo la histórica, nos quedamos sin presente. Ahora resulta que, fijaos lo que está pasando en Palestina, pero ahora resulta que Ucrania ha atacado a Rusia. Ahí estamos. También habla de la posverdad. La posverdad. También de las nuevas cavernas, como que son las nuevas tecnologías. Bueno, es que lo de las cavernas... Es increíble todo lo de las cavernas es una de mis obsesiones, porque el mito de la caverna, hay mucho, luego está que si Chantal Mayal con matar a Platón, y bueno, hay que matar a cierto Platón, ostras, a ver quién piensa más gordo que Platón. Y él te decía que lo que no sabía era hacer diálogo, porque todos están en función de que gane Sócrates siempre. El diálogo sabía hacer Cervantes, pero Platón es un pensador y solo podemos vivir en cavernas. La primera caverna es el vientre de tu madre, y luego tu cabeza. Y luego no hay otra, porque esto es como Juan la Rumba, del coño de tu madre a la tumba, no hay más. Entonces tienes que elegir la calidad de tu caverna, pero no hay más que caverna. Entonces Platón nos enseñaba que había que salir de la caverna.
los dos grandes maestros españoles te dicen, no, hay que meterse en la caverna. Mira a Antonio cómo le gusta. Eso es la cueva de Montesinos y eso es el Aleph. El Aleph no tiene que ver nada con la Divina Comedia, porque ahí simplemente Borges jugaba el despiste con que Beatriz Viterbo no fuera Estela Canto, o no la relacionaron ni con ciertas cosas y con otras mujeres. Lo que hace Borges es bajar, porque además se da un porrazo tremendo en la cabeza, que esto te lo cuento, porque tiene que ver con Pierre Menard y también con El Sur, con otro de los poemas libros importantes, cuentos importantes. Pero lo que hacen los dos grandes escritores españoles, y Borges lo hace imitación de Cervantes, es meterse en la caverna. Cuando cae Sancho, cambian las cosas. Porque que es más gracioso. Sancho en la caverna, pues una de las partes del libro que a mí más me gustan, en particular. Ya sé que a vosotras igual resultan más pesadas. No, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que hay tantísimas cosas que... es que pensaba en terminar y estoy viendo las cosas que tengo apuntadas, es que da un poco de risa porque dices, madre mía, es que es un libro, por ejemplo, una que habla de si Jesucristo se suicidó en realidad. De que sí, y lo curioso es que está documentado, o sea, por ejemplo... Por eso el Viatánato de Mailander es un ensayo muy primerizo del 32. Mailander es un filósofo impresionante que no conoce... No. Lo habéis escuchado mucho en Mailander, en las canciones de Battiato, porque es a través de Galambro, Manlio de Galambro, que es un filósofo italiano que le hacía las canciones a Franco Battiato. Por ejemplo, Un océano de silencio está basado, tiene frases enteras de Mailander a través de Galambro, cantadas por el maestro Battiato. Mira, que ahora le gusta el rockero. Aquí, por ejemplo, arriba el rockero. También para escribir hay que estar muerto. Como Kafka, claro, metiéndose en la caverna para... Claro, bueno, hay tantas cosas... La muerte del escritor, la muerte del autor. Sí. Yo creo que vamos a tener que acabar en algún sitio porque si no, esto no tiene fin, como él mismo ha confesado. Por si quieren decir algo, ¿qué? Sí, eso iba a decir, que es vuestro turno. A mí me gustaría preguntar una cosa, Federico. Que no me he leído el libro. Yo soy un farsante, yo del Quijote no sé nada, se lo he dicho siempre. No. Si te pusieran la necesidad de tener que elegir de los tres autores que están fotografiados en el libro, por el ADN, que eligieras uno como hermano, ¿con quién te quedarías? Mira, en mi casa, yo vivo encerrado en una biblioteca, que es un templo zen, donde no está el Buda, está Frank Kafka. Todos los días le pongo incienso. Lo sabía. Todo eso lo sabe. Frank Kafka y Pessoa son dos debilidades. El escritor que más quizás he leído y que más lea es Borges, porque está en mi idioma, y Machado quizás, son los que me dan la... Borges lo tengo machacadito. Incluso tengo varias ediciones, tuve que comprar unas ediciones a mi hija porque me las quita. Y porque también es, como esta es científica, pues le gusta a Borges. Además, Carmen entiende a Borges perfectamente, porque dice, papá, si es como un niño pequeño. Y es que eso es... Con Borges no hay que tener miedo. Pues con este libro tampoco, porque este es un libro muy borgesiano, pero no hay que tener miedo. Tú, si no entiendes algo, bueno, pues no pasa nada, sigue otra cosa. Porque no está hecho para que no lo entiendas, ni tampoco hay aquí... Detesto el surrealismo y todo ese tipo de cosas, como Borges. No hay aquí nada extraño, nada que puedas comprobar si no te mareas. Pero si no lo entiendes porque no tienes tiempo, pues pasa otra cosa. Porque está pensado para que pueda leerse así. O sea, no, hay gente que le interesará una cosa, a otra... Es muy curioso, por ejemplo, el libro que sacamos hace poco de... La del sexo no es la... ¿Cómo era el nombre? La herida de Dios, sí, ya no me acuerdo. Que está aquí por mi padre, que era por un podcast. Aquí están las partes narrativas, porque él hizo el podcast y yo estaba escribiendo este libro. Entonces estábamos en la pandemia y yo le explicaba, digo, pues mira, esto, que es una parte muy escabrosa, ¿no? Supongo que mucha gente cuando también, lea... aquí también hay si leen lo de Dulcinea, cuando lea lo de Dulcinea, y porque a mí no me interesa si Cervantes era homosexual o no, que no han dicho muchas veces... Lo cierto es que a Don Quijote, a quien le gusta, es un travesti. Y si no, leer el Quijote. Porque esta palabra ha demostrado. Lo que le gusta es eso. Pero bueno, a los hombres les gustan las barbudas. ¿Alguna pregunta más? Tú tienes bigote. Desde luego, Federico. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más odia y por qué?
¿Cómo? Que si has dicho cuál es el que más te gusta, cuál es el que más odias de los tres. De los tres, no. ¿Por qué los elegido? No, los tres son. ¿Cómo voy a odiar, no? Los tres. Dentro de No. los tres habrá uno que A sea mí el me preferido. pilla más lejos Cervantes. ¿Qué Porque. pilla más lejos Pero Cervantes? no, Que pero no eso no sabe nada de quiere. Quijote. No, ¿qué? Que no sabe No, nada. eso siempre he tenido el problema, por eso tenía la prevención. Lo que pasa es que José Manuel Lucía es tan bueno. Y el otro día me invitó a un congreso de la Ciudad Mercedes de Cervantistas. Y yo digo, ¿qué hago yo aquí? Porque yo no veo. También se podrían. Incluso cuando lo lean, pues habrá gente que lo vea. Pero yo no voy contra nadie. Pero sí he dicho que es que no sé nada de Ciencias del Quijote, ni de. A mí esa parte del Quijote no me interesa. Eso no quiere decir que no lo lea mucho. Y que me lo ponga en podcast por la noche, a veces para dormirme, y que me lo sepa prácticamente de memoria, ese y otros cuentos. Pero la fascinación que tengo por Kafka y por Borges, que son escritores que me llevan, que están más cercanos, que son, es lógico, ¿no? Aunque yo soy un lector de clásicos, estos también lo son. Entonces, claro, y sí, pues no es que me interesen más, sino que me resultan más cercanos. Aparte que a Kafka yo le digo Frankie. Ten en cuenta que yo he ido a Praga y he estado en todos los sitios donde a estas pobres las llevé. Y aquí he hecho un polvo Frank Kafka, aquí que está en todos los sitios. O sea que, porque no sé, es que es como es mi religión. O sea, Frank Kafka es mi religión. O sea que no, pero eso no quiere decir, lo que a mí me da rabia es que tenemos a dos de los, es que Cervantes y Borges son impresionantes. A Borges, otra de las cosas que en España se le ha tenido más manía en esto es porque se ría de la literatura española, porque decía que era francamente muy mala, y salvo algunas cosas que tiene razón, porque tenemos algunas cosas que son maravillosas pero muy pocas, y era cierta en las que son realmente buenas, porque la mayor parte de lo que tenemos es infumable. Es muy duro decirlo, claro. Tú comparada con la literatura inglesa es impresionante. O sea, la nuestra es que es de tonto intentar compararla. Eso no quiere decir, como te decía ayer, que Shakespeare le... ¿Qué? No, pero si es que es indiscutible. Si es que a ver, ¿qué tenemos? Aparte de cosas, si lo tenemos, está clarísimo. Está la Celestina, está el Arcipreste, que es un milagro. A mí Gonzalo Berceo, que me parece interesantísimo. Pues el Lazarillo, el Quijote. Nuestros autores del barroco... Parece lo de Monty Python cuando pasa dice, ¿qué hicieron los romanos? Sí, bueno, pues yo qué sé, me pasa como con Shakespeare, ¿sabes? Que no, es lo que te decía ayer, que a mí Shakespeare tampoco te creas que es el que me pone. Pero bueno, eso es... Ya entramos en el mundo de las opiniones, que son como los culos. Pero te quiero decir, porque es que tenía razón. A veces se pasaba, ¿no? Porque a él no le gustaba Neruda, bueno, a mí tampoco me gusta Neruda, pero a Lorca decía que era un pintor de acuarelas. Bueno, tiene razón en parte, pero no, en el fondo. Le gustaba mucho Machado. A Unamuno dijo que era sospechoso de genialidad. Discutía, porque Unamuno quería ser inmortal y Borges quería morirse, para siempre, desaparecer. Son cosas curiosas. Eso también César Vallejo no le gustaba, lo detestaba. Ahí se equivocó también. Bueno, son juicios. Pero vamos, si tú, no sé, yo qué sé, después del Quijote hasta el siglo XIX, hasta Galdós y Clarín, que son maravillosos, y la Par de Bazán, que hay. Basura. Lo que os digo. Es basura. ¿Qué preguntas? Pues venga, termino yo con la última. No, pero ¿quién se va a leer eso? Hay alguna cosa puntual, Larra, pues que surgen, sí, Becker, algunas cosas de Proceda son maravillosas, pero muy pocas. Tú te vas a leer, a ti te gustan esas cosas, el Duque de Rivas, de la venganza de Don Mendo, pues tú eres un cachondo. En Torrente, no, pero Torrente es muy bueno, eso ya es siglo XX. Torrente, no, tenemos cosas muy... El siglo XX español es, de literario, es impresionante, o en español, pero sobre todo por Hispanoamérica. Pero tenemos escritores buenos, Juan Marsé, Torrente, son escritores buenísimos. Y hay algunos escritores muy buenos. Pero hasta el siglo XX... Y el 19, como esto que te he dicho, que salen los grandes escritores realistas, pero que pues son 3 o 4. Por Dios, ¿quién se lee ahora a la Pepita Jiménez? Por mucho que Valera escriba muy bien. Pues yo. Hola, pues tú, sí. Estamos hablando de muchas opiniones. Sí, pero son opiniones. Yo ya digo que son opiniones. Bueno, pues Federico, la última pregunta. Ha hablado Milagros de que en tu ordenador hay varios proyectos. Dinos alguno. Uno. No, ella no ha visto nada. Esto es lo último.
Este es lo último. No. Mi obra está prácticamente inédita. Yo tengo muchas cosas que no han salido ni pueden salir porque muchas son políticamente imposibles, ¿no? Como por ejemplo cosas de ahora mismo sobre Israel yo no puedo escribir porque ¿para qué me va a tirar el editor a mí? No, pues no. Pero en esto cuando hicimos esto, por ejemplo, aquí he tenido que sacar a todo Dostoyevski y a todo Galdós, ¿vale? Porque el libro se iba, entonces pues ya se descosía. Entonces quitamos, por ejemplo, Nazarín. Nazarín es uno de los grandes Quijotes y los Quijotes, el que más le hace caso al Quijote es Dostoyevski. Dostoyevski va haciendo un Quijote detrás de otro. Aparte del Idiota, que es el gran Quijote, ¿no? Pero bueno, pero que lo puedes ver en parte de los hermanos Karamazov, y luego hay que comentar el Gran Inquisidor, que tiene el Gran Inquisidor, que eso es quizá el capítulo más extraordinario de la historia de la literatura, junto con la obra de Kafka, ¿no? Y Franz Kafka decía que los libros tenían que abrirte la cabeza como un hachazo, ¿no? Y si te lees el Gran Inquisidor y no te abre eso de la cabeza de un hachazo, pues no lo sé. Porque las preguntas que hizo ahí Dostoyevski son las que están sin resolver, son las que tenemos. Y bueno, pues no sé. Ahora lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer es 2 o 3 libros sobre Borges. A ver si me lo sacan. 2 o 3. Sobre la memoria en Borges. Por ejemplo, todos los cuentos que tiene Borges sobre el nazismo, que son varios. El instante secreto, y sobre la memoria, ¿no? Sobre todo el de Funes, pero Funes aparte, porque es lo que te decía ayer, como empieza a mezclar Funes con el Zahir, con la escritura del Dios y con... Es que llevo toda la vida leyendo a Borges, ¿no? Y no solo leo a Borges, sino que leo todo lo que se hace sobre Borges. Al final vas tomando notas, pues todo eso se hace, sin darte cuenta, pues tienes un libro. Pero... Bueno, si hay alguna pregunta más, ¿me dejáis acabar leyendo un último texto ya, Federico? Sí. Pues leo un epígrafe corto que se llama Fracasa mejor. Lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracasa mejor. Así hicieron sobre todo Fernando Pessoa y Franz Kafka. Entre legión de queridos fracasados me dejo llevar por sus textos, palabra a palabra rumbo a peor. El ineludible fracaso siempre ronda la indefectible derrota, pero a pesar de todo continuamos. Por eso escribo ahora este libro. ¿Debes seguir? No puedo seguir, seguiré, me digo. Y sigo arrastrado por el vórtice de este pesimismo. He aprendido a ocupar el centro de ese vacío, a encontrar en él la fuerza centrífuga de la dispersión, viviendo de texto en texto, perdido en los caminos, de derrota en derrota. Borges amaba el Quijote. Eso, que ayer me preguntaba Fuensanta, a punto de darme con el libro en la cabeza, y dicen, ¿dónde está Samuel Beckett? Digo, si Samuel Beckett no para, entonces eso es Samuel Beckett. Eso es Esperando a Godot, que es el Gran Quijote. No, pero está ahí, está la cita del Quijote, en la derrota. Es que todavía, además de las citas, hay otras que no pone que son citas. Ahí estamos, esos fragmentos son de Rumbo Peor y de Esperando a Godot. Y al final hay un momento maravilloso cuando le dice, ¿pero quiénes somos? Y le dice Vladimir Estragón, dice, somos hombres. Aquí no hay algo que vaya más allá del hombre. Somos hombres, no hay poshumanismo, que es otra de las cosas de las que habla el libro. ¿Vale? Creyendo yo mucho a Nietzsche, que es el último creyente. El que no creía en nada era Pablo de Tarso. Para mí Nietzsche era el último creyente. En algún sitio habrá que cortar, ¿no?